Ahí se ve más enfocado. Ya. La primera entonces era numérica o algebraica. Ya me lo habían contestado, ¿cierto? Numérica. La segunda, Numérica. numérica, y era 8 multiplicado por 3. La tercera, Algebraica. algebraica. Muy bien. La siguiente sería, Numérica. Algebraica. ya. Me equivoqué. Algebraica. ¿El doble de 5 sería numérica o algebraica? Numérica. 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 La siguiente. Algebraica. Muy bien, qué bueno. Siguiente. Algebraica. 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 Y la que viene después, Numérica. numérica. Esta la habíamos contestado antes de terminar la clase anterior. Y es numérica. La que viene después, Algebraica. después, Algebraica. ya me comí la que falta y la última que falta, entre medio de la penúltima. Numérica. Ahora, para cerrar con esto y pasar a la siguiente parte, ¿quién se atreve, sin importar si no está bien, ya, para que se atrevan a ir conversando, quién se atreve cómo quedaría, quién se imagina cómo quedaría esta expresión que está en lenguaje con palabras a un lenguaje matemático? Dice 5,3 aumentado la quinta parte de un número h. Pensemos, ¿va a ser algebraica o va a ser numérica? Algebraica. 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 ¿Cuál va a ser el primer número que vamos a hacer? ¿Es un número normal o un número decimal? Un número decimal. Es un número decimal. 5,3. La siguiente palabra, fíjense. Primero 5,3. Después, ¿qué dice? Aumentado. Aumentar. ¿Cuál era el signo que era para aumentar? Más. Signo más. Entonces, después del 5,3, más la quinta parte. Cuando hablan de la quinta parte, están diciendo que si dividimos el número en 5, ahí nos va a quedar la quinta parte. ¿Y de qué número? Un número que no conocemos, que sería el número h. Ya, entonces, la quinta parte de un número h. ¿Cómo quedaría eso? Dijimos que hay que dividirlo. ¿Y qué tenemos que dividir? Un número h. Entonces voy a colocar un número h con la rayita que era para dividir, y abajo, como es una quinta parte, va a ser un ¿cuánto es la quinta parte
decíamos que había que dividirlo por... Ahí el Felipe no sé qué estaba hablando. Bueno, era por 5. Entonces imagínense cómo quedó esta expresión que ustedes bien dijeron, es... Nótenla en su cuaderno esta, y les dejo el objetivo de inmediato. Apenas digan ya lo noté, o le tomaron pantallazo para anotarlo después, para que avancemos. Y también voy a preguntar, mientras, si hay personas que están como inseguras todavía de esto, o que ya entendieron la idea del lenguaje algebraico. Pueden poner, levantar la manito si es que no entienden. Yo, ¿Ya? ¿Sí, Valentina? en esto de aquí, eso de que escribió, se escribe en la guía, ¿no? No, en el cuaderno. Yo lo puse aquí para aprovechar de hacer uno más, pero va en es un ejemplo para ustedes en el cuaderno, porque esta ya es distinta a las que vimos bien. Era súper largo el enunciado en palabras, entonces igual quedaba pequeñito en matemáticas. ¿Ya lo anotaron? Ya, gracias a los que pusieron el presente. Si hay alguien que falta, puede que lo coloque ahí con su letra del curso. Muchas gracias a los que ya se acuerdan siempre de hacerlo. Y sí, se puso a llover. Espero que a nadie se le caiga la señal, porque sé que tienen más clases hoy día también. Ya, voy a dejar entonces ahora el objetivo de la clase de hoy, porque esto, por fin vamos a poder trabajar en esto, ya que ya entendemos el lenguaje algebraico más o menos, ¿ya? Ya lo tenemos en el subconsciente al estarlo conversando en estas últimas clases. Dice, identificar y describir patrones numéricos, geométricos, algebraicos, ¿ya? Porque hay diferentes tipos de patrones. Lo bueno es que ya entienden esto. Por eso había que hacer la primera parte de la guía. Y las actividades están en la segunda hoja de la guía. Ya, después del objetivo, coloquen ahí lo que es primero un patrón numérico. Y vamos a ver un ejemplo aquí. ¿Quién cree que ya entendió cuál es el patrón numérico y cuáles podrían ser los siguientes números incluso de la secuencia? Yo, Ya, a ver, Felipe, ¿qué cosa? ¿tú dijiste yo o no? ¿Cuál sería, por Sí. ejemplo, el siguiente número de la secuencia? 30, Ya, ¿cómo lo supiste? porque va de 5 en 5. Ya, entonces el patrón numérico sería que va de
todo el rato se le va aumentando en 5. 5. Cada vez que avanza se aumenta en 5. Entonces 30 más 5, 35 y así, si nos dan la posición, por ejemplo, anotémosle cuáles serían las posiciones de cada número. ¿Cuál es el primer número? La primera posición de la secuencia la tiene el 1, o sea, perdón, el 5. Este sería el espacio 2. Perdón, 9. Entonces ya como sabemos el patrón, podemos seguir encontrando los elementos que falten en la secuencia. ¿Sí? Después, ¿cuál vendría? Cualquiera puede contestar. 40. 40. Y la siguiente, 45. muy bien, porque ya sabíamos el patrón. Y en este caso, ¿qué tipo de patrón es? Más 5. Ya, un patrón numérico. Veamos un patrón algebraico. Vamos a tener un número. Ya, aquí la secuencia o está, ¿cierto? De forma vertical. Tenemos un número que entra de una forma y sale de otra. ¿Cuál sería el patrón que ocurre? ¿Qué está pasando con los números? ¿Aumentan, disminuyen? Empieza aquí y sale así, por ejemplo. ¿Qué pasó con el número? Disminuye. Disminuye. A ver, de 3 pasó y salió como 5. Salió más grande, Aumenta. aumentó. El 6 también aumentó. El 4 también aumentó. Y el 7 Aumento de 2 en 2. aumentó de 2 en 2. Entonces, pero aquí no era siempre el mismo número, ¿cierto? Entraba como un número cualquiera, puede ser cualquier número, se le va a aumentar en 2. Entonces, ¿cómo podemos decir cualquier número aumentado en 2? ¿Cómo podríamos colocar ese patrón? Puede ser cualquier número. Entonces, si es cualquier número, podríamos representarlo con una, para que sea algebraico. Recuerdan que las expresiones algebraicas tenían que llevar letras. Entonces, un número aumentado en 2 da lo mismo el número que coloquemos. Por ejemplo, si entra un número X, va a salir aumentado en 2. ¿Cómo podría colocar yo aumentado en 2? X más 2. Entonces, ¿cuál sería el patrón en este caso? El patrón de aquí, de esta secuencia, sería que siempre
va a ser el número aumentado en 2. Entonces, como patrón algebraico, podríamos dejarlo como x más 2. Entonces, si le aplicamos el patrón que se repite en todo el caso, ¿cuál sería el número que sale acá al lado? Sería 10 más 2, porque no importa el número, se me puede ocurrir cualquier número, simplemente le tengo que aumentar en 2. Quedaría entonces 12. Ya lo tienen hecho la tablita. Tío, ¿le puedes subir un poquito? En el anterior, en el azul, en el patrón numérico o en el de algebraico. Abajito del objetivo. Ya, ese. ¿Eso después sigue después del objetivo? Sí, Ah, ya. dice patrón numérico, ya que siempre en la secuencia el patrón que descubrimos va a ir siempre más 5. El patrón algebraico lo que incluía era una expresión algebraica con letras. ¿Quién cree que de qué se va a tratar el patrón algebraico? La secuencia que llevará, perdón, el patrón geométrico. Ya, voy a bajar entonces a lo que es el patrón geométrico y vamos a ver la primera serie de elementos que tenemos. Como dice geométrico, tiene que ver con figuras. Entonces las figuras también, pues, si tenemos una serie de figuras, podemos ir identificando geométricamente cómo van cambiando. ¿Ya? En este caso, ¿cuál sería el patrón de las figuras? ¿Cuál es la siguiente figura que tendría que venir ahora? Cuadrado. Cuadrado.
Y si yo tuviese que decir cuál es el patrón, pensemos, ¿qué figura vendría al lado de esta si yo lo pudiera hacer aquí? Cuadrado. Cuadrado. Y la que estuviese acá, Triángulo. ya. ¿Cuál entonces es el patrón? ¿Cada cuánto se Cuadrado, vuelve a cuadrado. iniciar? Cada 2 cuadrados. Ya, 2 cuadrados. ¿Qué viene después de 2 cuadrados? Un triángulo. Ya. ¿Y después dónde se vuelve a repetir? Cuadrado, cuadrado, triángulo, cuadrado, cuadrado, triángulo. Ah, entonces el patrón geométrico sería, porque esto es lo que siempre se repite. Cuadrado, cuadrado, triángulo, cuadrado, cuadrado, triángulo, cuadrado, cuadrado, triángulo. Ese es un ejemplo de un patrón geométrico. Ya, acá abajito. Fíjense, ¿cuántos puntos tiene la primera figura? 4, La siguiente, 6, la siguiente. 8, ¿Cuál sería la siguiente entonces? ¿Cuántos puntitos tendría que colocar? 10. Bien. Diez. ¿Cuál sería el patrón geométrico en este caso? 4, 6, 8, 10. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la siguiente figura? ¿Cuánto tendríamos que agregarle? 2 más. 2 más. Entonces le vamos a tener que, acá, a la figura que parezca, a la siguiente siempre va a tener que ser la misma figura, pero más 2 pelotitas, o círculos. ¿Ya van entendiendo la diferencia entre el patrón numérico, el patrón algebraico y el patrón geométrico? Sí. Ya, gracias. Ahora, después de que anoten eso, ya lo tengan en el cuaderno, vamos a pasar a la guía, ¿ya? Listo, ya lo anoté. Ya. Entonces vamos a la segunda parte de la guía y dice, resuelve los siguientes ejercicios de patrones. ¿Quién lee el número 1? Así lo escuchamos mientras los demás van terminando de anotar. El ítem 2, el ejercicio 1. Terminé, tío. Ya. Veamos entonces, saquen su guía, tenganla ahí al ladito y vamos a leer el ejercicio 1 de la segunda página. Esa misma, Fernando. Ya, observa la siguiente secuencia de figuras. Baldosas ennegrecidas van fijas y se debe poner baldosas blancas sobre estas baldosas ennegrecidas. Ya, y ahí tenemos 3 figuras en esa secuencia. Y vamos a tener que identificar cuál sería el patrón. Si ya anotaron la mayoría de esto, o quién falta que lo anote para poder compartir la guía en pantalla. A mí me falta. Ya, ¿Lo estoy terminando? Sí. ya.
Ya, aquí puse la guía, ya teníamos la primera página lista, y dice, entonces aquí tenemos la lista de figuras que dice que son baldosas que van ennegrecidas. Ya, vamos anotando en la tablita lo que vamos observando. ¿Cuántas baldosas se necesitaron para formar la figura 1? ¿Ocho? Sebastián, ahí justamente, ¿cuántas baldosas se necesitaron para formar la figura 1? Cuéntala. 9. 9. Entonces, a donde está la tablita, vamos a colocar a donde dice figura número 1, abajo vamos a poner la cantidad de baldosas, que es 9. ¿Cuánta cantidad se necesitaron para la segunda figura? 15. Ya, vayan anotándolo. Y hasta la número 3. 21. Ya. Ahora, en la tabla ya no nos van a aparecer las figuras para contarles. Por lo tanto, tenemos que identificar cuál sería el patrón. ¿Cuántas baldosas necesitará la figura 4? ¿27? ¿Ya? ¿Cuánto tenía la tercera? 21. 21. Entonces, bien, miren, si yo aquí le dibujo otro cuadrado, acá tendría que colocar entonces, ay, me quedó mal. Ahí, ay, perdonen que no me salga tan bien. Parece que el maestro las puso todas chuecas de... Ya, ¿cierto? Ahí tendría que quedar. ¿Cuántos les agregué? ¿Cuántos cuadrados le agregué a la siguiente figura? 6. 6. Entonces podríamos decir que el patrón es irle sumando 6. Ya, entonces díganme qué números quedaría en la 4, 5 y 6 para yo completarlo acá en esta guía. En el número 1 iba el 9, en el 2 iba 15, en el 3 21, en el 4 habían dicho 27, en el 5 ¿qué número iría? 33. 33. ¿Se va anotando la cantidad de baldosas? Sí. ¿Y en la 6? 39. Muy bien, muy bien. ¿Cuál sería el patrón que existe en las figuras 1, 2, 3, 4 y 5? Ya, muy bien. Ahí ustedes con sus palabras escriben el patrón que existe. Pensemos, este ejemplo era patrones numéricos o patrón algebraico o patrón geométrico, según lo que habíamos visto antes. En este ejercicio que trabajamos, estábamos trabajando patrones numéricos, algebraicos o geométricos. Juéguensela. La secuencia que estábamos viendo era de números o era de letras o era de figuras geométricas. Numérica. ¿Numérica? ¿Cuál? ¿La de la tabla o la de arriba? La de las baldosas. ¿La de las baldosas? ¿Ya? ¿Eso sería geométrico o no?
porque se le van agregando figuras geométricas. Entonces, era una secuencia geométrica y encontramos el patrón que hay entre ellas. Y lo pasamos a una expresión numérica, porque quedó que se le va aumentando 6 en cada figura. Fíjense ahí, ¿qué número de baldosas necesitas para formar la figura 10, 15? Perdón, ahí voy a bajar. Ahí. Esa respuesta la tienen que colocar ustedes y la vamos a comparar la clase de la siguiente clase. ¿Ya? No sé si le avisaron que yo mañana tengo que 1 hora el médico en la mañana, entonces no vamos a poder hacer la clase de mañana. Ahí les voy a informar si es, cuándo la podemos recuperar. Sí, ¿Ya? la tía Camila nos avisó a nosotros. Ya, muchas gracias. Ya, ustedes entonces contestan esa y la siguiente. Y mañana vamos a ver si es que encontraron los patrones. O sea, no mañana no, pero la siguiente clase vamos a ver si comparamos las respuestas de cada uno. ¿Ya? Entonces traten de hacerlo. Espero que hayan entendido hoy día la diferencia de los tipos de patrones, ya los pueden identificar. Los felicito. ¿Y qué estuvimos haciendo en la clase de hoy día? A ver si pudiésemos hacer, uno de ustedes pudiese hacer digamos, una síntesis de lo que teníamos que hacer hoy día y de lo que estuvimos haciendo. ¿Creen que se cumplió el objetivo que teníamos anotado? ¿Cómo decía el objetivo? ¿Quién lo lee? Antes de que se corte la sesión. ¿Cómo, tío? El objetivo, ¿cuál era el objetivo de hoy día de esta clase? Identificar y describir patrones numéricos, geométricos, algebraicos. Muy bien, etcétera, ¿ya? Entonces, eso fue, y vimos ejemplos de patrón numérico, el que había escrito yo en azul, el patrón algebraico y el geométrico, ¿ya? Y en la guía lo estuvimos identificando y describiendo. Así que los felicito porque se pudo avanzar bastante en la clase y queda menos de 1 minuto. Me aprovecho de despedir de todos, que estén bien. Pueden ir si quieren cerrando ya su sesión de la clase, ya que terminamos. Así que un saludo y nos vemos para la próxima, ¿ya? Chao, tío. Chao, que estén bien. Chao. Chao. Chao, tío. Chao. 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 Gracias a los que prendieron la cámara. Chao, tío. Chao. Chao, profesor. Chao, que estén bien.